No crea nada, no importa dónde lo haya leído o quién lo haya dicho, no importa si lo he dicho, a menos que esté de acuerdo con su propia razón y su propio sentido común. Sí, esta puede ser una revelación impactante, pero hay mucha evidencia. Para comenzar, la investigación muestra que Jesús pudo haber sobrevivido a la crucifixión. Hay algunas sugerencias para apoyar esta teoría. Los investigadores dicen que podría haber sido drogado, sedado en la cruz, lo que podría haber servido como un tipo de anestesia para protegerlo del dolor y también dar la impresión de la muerte. Su cuerpo fue derribado en unas pocas horas, cuando ahora están demostrando que lleva unos días morir en una cruz, porque ninguno de los órganos internos se daña en el proceso. Todos los años en Semana Santa en Filipinas hay personas, cristianos por supuesto, que se ofrecen voluntariamente para experimentar el dolor de la crucifixión, que creen que purga sus pecados, pero que no mueren por ello. Son derribados dentro de una hora, más o menos. La estancia prolongada en la cruz causa más muertes debido a la asfixia que las heridas corporales. Esto se debe a que las manos están estiradas a ambos lados de la cruz, lo que aplana el pecho y con el tiempo esto puede restringir el flujo de aire hacia los pulmones, por lo que la muerte ocurre debido a la falta de oxígeno en el cuerpo. Aun cualquiera que haya sido crucificado puede sobrevivir mucho más que Jesús en la cruz. Todos los evangelios dicen que Jesús murió después de solo 3 a 6 horas. La crucifixión comenzó a la tercera hora y luego su cuerpo fue derribado y enviado a la tumba para el embalsamiento y el entierro. Es difícil morir en una cruz dentro de ese marco de tiempo. El que donó la tumba para el entierro de Jesús era un hombre rico llamado José de Arimatea. Él y Nicodemo vinieron por la noche a preparar el cuerpo y trajeron una mezcla de mirra y aloe de alrededor de 100 libras de peso. Estas son hierbas curativas, no hierbas para embalsamar. Hoy es la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde Jesús fue puesto. También se dice que es el sitio de su resurrección. Quizás debido a la droga o el shock de la crucifixión, Jesús entró en un coma inducido o tuvo una experiencia cercana a la muerte, ECM. En aquellos días, la ciencia médica no estaba tan avanzada como hoy. Millones de personas de todo el mundo están volviendo con vida del coma, experiencias cercanas a la muerte, después de haber sido certificados clínicamente muertos. Están dando un giro y volviendo a la vida hoy. Incluso afirman haber estado del otro lado, tener una percepción de atemporalidad, haber visto u oído conversaciones que no tenían forma de saber u oír durante sus experiencias extracorporales, haber sido envueltos por una luz amorosa que no querían volver a la vida, pero finalmente se encontraron de nuevo en el cuerpo. Muchos médicos, psiquiatras y pacientes sobrevivientes han escrito libros
y narrado estas experiencias en revistas de investigación y otros materiales. Entonces, literalmente las resurrecciones están sucediendo en todo el mundo ahora. O tal vez lo que Jesús experimentó no fue realmente la resurrección, sino lo que las terminologías médicas llaman hoy resucitación. Investigué sobre la muerte, lo que sucede después de la muerte, cerca de la muerte y experiencias extracorpóreas. He leído muchos libros y conocido personas durante mis viajes por el mundo, quienes relataron sus ECM. Entonces, no me sorprendería si lo mismo le hubiera sucedido a Jesús. Cuando su cuerpo fue llevado a la tumba para su entierro, es muy posible que en vez de embalsamarlo, que es un proceso de untar el cuerpo con aceite y hierbas para preparar a los muertos para la otra vida, tal vez llevaran hierbas curativas que podrían haber sanado sus heridas corporales. Y es por eso que un par de días después encontraron una tumba vacía, sin cuerpo. Sin embargo, la historia de la resurrección no es un engaño. Millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo afirman tener una ECM y creen que su regreso a la vida es un milagro. Así que esta idea en el primer siglo, donde no había ideas científicas o hospitales modernos para comprobar si estaba clínicamente muerto o no, se podría haber supuesto que estaba realmente muerto, ya que no respondió al mundo exterior y luego regresó del otro lado. No les hace mal pensar eso. Jesús mismo podría haber pensado lo mismo. Todos los evangelios dicen que los discípulos vieron a Jesús como si estuviera vivo. De ahí que sus apariciones físicas posteriores a la crucifixión se puedan poner en perspectiva aquí. Los evangelios describen cómo después de su resurrección comió, bebió y Tomás incluso pudo tocar sus heridas. Entonces, no sería inapropiado concluir que Jesús estaba vivo y que no murió en la cruz. Hay muchas versiones de la historia en realidad. Según el Evangelio de Juan, la primera persona que vio a Cristo resucitado, el primer cristiano, fue María Magdalena. Entonces, tal vez los apóstoles y algunos otros que lo vieron físicamente, no en espíritu. Pero si esto es cierto, sacude toda la base del cristianismo, que se basa en dos factores milagrosos: la resurrección de Jesús de la muerte y la ascensión física al cielo. Porque la gente lo vio físicamente vivo después de que su cuerpo fuera enterrado. Eso es lo que deben haber concluido en esos días. Pero, ¿y si no hubiera ascensión física o resurrección? El cristianismo siempre negará su humanidad, pero más investigación quizás nos lleva a la verdad de los hechos algún día. Solo el tiempo dirá. Dicho eso, uno no puede negar el ser altamente evolucionado que era Jesús. Los 4 evangelios tienen versiones diferentes de la historia de Jesús, escrita por los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 relatos de los evangelios en el Nuevo Testamento llevan los siguientes títulos: Evangelio según Mateo,
Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas y Evangelio según Juan. Todo lo que sabemos acerca de Jesús proviene de los 4 evangelios, pero nadie puede estar totalmente seguro de quién realmente los escribió. Al principio, los evangelios circulaban anónimamente, no había nombres asociados a ellos. Pero Jesús fue condenado, por lo tanto, no pudo haber continuado viviendo en Palestina después de la crucifixión. Tenía que encontrar una manera de huir y no era difícil tomar la ruta de la seda o la ruta de las especias para escapar. Dicen que huyó a la India y se estableció en Cachemira. Muchos asentamientos judíos se pueden encontrar en esta área y aparentemente Jesús vivió y murió allí hasta la edad de 80. Hay una tumba en Cachemira de su entierro que enfrenta este-oeste, la dirección de los judíos, aunque Cachemira es principalmente un estado musulmán. Hay un par de huellas que se han conservado a través de las generaciones que tienen las marcas de la crucifixión. Hay muchas especulaciones sobre esto, por lo que tal vez una prueba de ADN finalmente podría revelar la verdad para todos. Es Santuario Rosabal en Cachemira, donde los locales afirman que su cuerpo está enterrado. Los 3 sabios del este que siguieron a la estrella y se obsequiaron con sus regalos al bebé Jesús, bien pudieron haber sido budistas. Porque si comparamos esta historia con las tradiciones budistas, cuando muere un gran lama, los sabios consultan las estrellas y los augurios y hacen largos viajes para encontrar al niño, que es la reencarnación del lama, como un avatar. Y cuando este niño es lo suficientemente mayor, se ha alejado de sus padres y se ha educado en la fe budista. Este podría ser el origen de la historia de los 3 hombres sabios en la Biblia. Es muy posible que a Jesús se lo hubieran llevado de niño a la India y le hayan enseñado los principios del budismo. Nicolás Notovich, el escritor ruso que viajó a la India en el siglo XIX, descubrió un antiguo manuscrito en un monasterio budista en el Tíbet. Su libro, La vida desconocida de Jesucristo, habla de un niño divino llamado Isa, nacido en el primer siglo a una familia pobre en Israel. Isa es el nombre árabe de Jesús en el Islam. Isa llegó a la India a los 14 años y aprendió las leyes del budismo antes de regresar a Israel a la edad de 29 años. Casualmente, entre los 14 y los 29 años no hay ningún relato de Jesús o su paradero en los evangelios. Durante de esos años, también se promociona que visitó muchos lugares de peregrinación en la India, como Varanasi, Puri, Rajagriha, etc., hasta que finalmente viajó hacia el este, hasta el Tíbet. Allí fue entrenado por monjes budistas, donde aprendió formas de curación y milagros.
Sin dudas, el budismo es 500 años más antiguo que el cristianismo, aunque el budismo no es realmente una religión, sino una forma de vida. Además, las enseñanzas de Jesús tenían muchas similitudes con las enseñanzas y los milagros del Buda. Amar a tus enemigos y la idea de que los mansos heredarían la tierra tienen un origen cero en la tradición judía, pero son lo que enseña el budismo. Se sabía que el Buda caminaba sobre el agua y alimenta milagrosamente a cientos de sus discípulos con solo unos pocos bocados de comida. Después de su aprendizaje, regresó a su país y en un par de años el gobernador romano Poncio Pilato ordenó la crucifixión de Jesús. Esta podría ser otra razón por la que fue a la India después de la crucifixión. Los romanos crucificaron a los Mesías. Entonces, si Jesús sobrevivió a la prueba, tuvo que huir de su país. La Biblia dice que tuvo una ascensión milagrosa cuando Jesús fue llevado corporalmente al cielo. La ascensión no aparece en la forma original de los evangelios. Las referencias de resurrección y ascensión de Marcos se encontraban entre los versículos que se agregaron 200 años más tarde. Los otros evangelios tenían versiones diferentes. Jesucristo no es el nombre original del Salvador. Su nombre hebreo original era Yahshua. Su nombre en otros idiomas son derivados de su nombre hebreo, Yahshua. Las personas en Cachemira afirman ser descendientes de las tribus perdidas de Israel. Se ven judíos con características similares. Creen que el primer siglo, Yush Asaf, líder de los sanados, que regresó a Cachemira en sus 30 años, era un profeta y mensajero que vino de Israel. Él vino a difundir sus enseñanzas y vivió y murió allí. Él es Jesús y el significado de Yush Asaf es sanador o pastor, que murió alrededor del año 80 DC y fue enterrado en Srinagar. Todo lo que acabas de escuchar ya ha sido contradicho por otros. Por supuesto, este es un asunto extremadamente controvertido. Los autores otros contraatacan con hechos y cifras, afirmando además que Jesús no era una encarnación física, sino simplemente una figura mítica, tal vez un producto de la imaginación. Y no podemos demostrar que es errónea, ya sea. Vera, cuando se trata de religión, no hay dos culturas o personas que puedan llegar a un acuerdo. Pero, ¿cómo que es importante de todos modos? Este material tiene años de antigüedad. Aún nos aferramos a hechos y cifras de hace miles de años y peleamos entre nosotros sobre lo que es correcto y lo que no lo es, lo que nadie puede probar realmente, porque incluso las técnicas modernas de regresiones de vidas pasadas o canalizaciones se denominarían de imaginación. Y los evangelios que compilaron la historia original de la Biblia tampoco concuerdan entre sí. Cuando la conciencia ha evolucionado tanto que hoy tenemos la conciencia de Jesús
y la conciencia de Buda entre muchas personas en el mundo. ¿Por qué luchar por meros hechos? Todos somos individuaciones de divinidad, hijos de Dios. ¿No sería bueno si todos nos tratáramos de esa manera? En sánscrito hay un dicho, Aham Brahmasmi, que dice, yo soy Brahman, es decir, soy la realidad infinita, o soy el alma espiritual. Brahm en sánscrito significa el átomo, la entidad independiente más pequeña de la cual está hecho de todo este universo, incluidos nosotros. Por lo tanto, todos tenemos las energías creativas dentro de nosotros. Esto es lo que Jesús y Buda estaban tratando de enseñarnos. Pero nuestra conciencia de eso depende de cuán actualizados somos. Y ese quizás sea el viaje de la vida. El reino no viene con señales para ser observado. El reino de Dios está dentro de ti. Para comenzar el viaje en el camino, primero póngase en línea recta. Tú eres tu único maestro. Hinduismo, budismo, judaísmo, islam o cristianidad, nuestra religión sobre todo es la humanidad. Feliz Navidad. Namaste. El Dios en mí honra el Dios en ti.